Buenos días. Hoy día presentaré el método de valoración de la empresa ITES mediante los cuatro métodos. Estos son flujo de caja libre, valor PER, valor contable y valor de mercado. Mi nombre es Sebastián Fuentes y esta es una presentación para el módulo de planificación y valoración para la toma de decisiones llevado por el profesor o docente Daniel Pérez. Bueno, en sí, eh, como modo de introducción, eh, este trabajo buscaremos entender los métodos de valoración de una empresa mediante cuatro formas. Ya los nombrados: valor de mercado, valor contable, valor PER o valor precio-beneficio. Valor PER viene de su derivación del inglés. Y el flujo de caja libre. De estos cuatro métodos se buscará entregar información fundamental para la toma de decisiones, tales como si uno, como inversor, invierte en la empresa, o si uno está teniendo esas acciones, venderlas, viceversa. La evolución de esta y dar lectura a los datos obtenidos con los cuatro métodos de valoración. Bueno, en este caso vamos a tomar la empresa de retail ITES, la cual surge en el año 1940 y en la cual se desarrolla una serie de eventos que conllevan a que esta empresa se convierta en lo que es hoy. Eh, bueno, el objetivo del trabajo en sí es lograr entender los métodos, los cuales fortalecen a la persona para decidir. En un mundo donde actualmente la información es lo que conlleva a tomar mejores decisiones. Aquellos que no posean esta información, no sepan entenderla, no sepan dar una buena lectura, no podrán en sí eh, llevar una forma más llevadera en las empresas, principalmente en el mercado accionario. Bueno, a modo de historia, la empresa retail, como bien decía, fue fundada en 1940 por los hermanos Isaac y Alex Ites. Esta empresa en sí es una empresa familiar, aunque actualmente se vean cosas distintas. La familia en sí sigue siendo parte dueña de esta empresa. Bueno, en esa época contaban con los recursos que tienen hoy, claramente. Fue trabajada arduamente y en el año 1960, por primera vez, comienzan a trabajar en sí, en productos propios, como lo son las lavadoras, las estufas, refrigeradores, entre otros productos de hogar. Estos se vendían con el método de puerta a puerta. Para la época era algo bastante novedoso. Ya en el año 1968 logran establecerse con su primer local comercial y pasan de convertirse a Comercial ITES y CIA Limitado. Este vendría siendo un gran paso para ellos. Centralizan las operaciones de la empresa, mejora su funcionamiento. Bueno, en 1974, tras la apertura de Chile y convertirse en cierta forma, hay que entender en el contexto que había, esta se logra abrir, y esto hace que la demanda de productos de línea blancas aumente, y al abrirse ya las puertas, con lo sucedido históricamente, se comienza el proceso de exportar dichos elementos para poder satisfacer las necesidades de las personas, y de esta forma también fue necesario crear nuevas sucursales con envergadura mayor a la que ya poseían. Ya en el año 1987 comienzan el proceso de convertirse en una multitienda en sí, la cual no solamente electrodomésticos como lo habían hecho antes, sino también vestuario, cosas de hogar, lo típico que se ve hoy día en una empresa de retail. Este paso fue fundamental ya que lo conlleva a lo que es actualmente ITES. Bueno, en 1990 comienza el proceso de ir hacia el mercado del crédito. El mercado del crédito en esos años se vio fundamental para el retail. Marca un antes y un después. Eso gracias a la tecnología y a la estructuración que las empresas empezaron a tener. Entonces, de esta manera, el plástico, la tarjeta de crédito, comenzó a pujar, entrando de lleno la empresa ITES en ese momento al mercado del crédito, créditos de consumo en este caso. En el año 2000
pasan a ser sociedad anónima, y en el 2009 se abren al mercado bursátil, a la Bolsa de Santiago, lo cual es el gran paso que dan para convertirse, para tener la entrada de nuevos capitales y etcétera. Tras esto, se han expandido por todo el país. Actualmente se encuentran en esta ciudad, en Osorno, pero la mayoría de sus tiendas se encuentran en Santiago, es algo obvio. A pesar de haber crecido, no están en todo Chile, tienen 18 sucursales, pero aún así tienen un posicionamiento en el mercado. Como bien decía, actualmente los dueños también siguen siendo familiares de ITES, han tenido el foco de crecer como empresa de retail. Y la competencia en esta área es bastante dura. O sea, existen empresas como Ripley, Falabella, París, que pertenece al holding Cencosud, que vendría a ser el más poderoso, con Falabella. Quienes están siendo los pesos pesados de esta área de comercio tan poblada. Bueno, en la actualidad, la cartera de inversionistas que posee los 10 mayores son Inversiones Niagara, Inversiones Paluma, Compass Smart, BTG, Siglo XXI Fondo de Inversión, Banco en Chile por una cuenta de terceros, el Banco Chile, el Fondo de Inversión de Santander, Chile Fondo de Inversión Smart, el Banco Itaú, Corbanca por cuenta de inversión. Actualmente ITES busca competir con los grandes, ¿cierto? Y su énfasis está en los sectores socioeconómicos del C3D. ¿Qué significa esto? Que son personas que en promedio tienen un ingreso a los 500.000 pesos. Y con esta forma, este grupo se le llama la clase media en sí, quieren posicionarse, ya que este sector es el que tiene un mayor número de personas dentro de él. Bueno, cabe destacar que, por ejemplo, empresas como Falabella son más de elite. Quizás el número sea menor, pero son gente con un poder adquisitivo mayor. En el caso de ITES, el poder adquisitivo no es tanto, pero a pesar de ello, el número es a su favor. Bueno, pasando un poco más a la descripción del sector donde se trabaja en ITES, actualmente pertenece a dos. El sector retail y el sector financiero con sus créditos de consumo, los cuales están totalmente ligados a su primer sector. Es claro, la tarjeta de créditos para utilizarla principalmente en su tienda. Tienen algunos convenios, eso sí, pero no es el mayor uso que se les da. Su tarjeta de crédito ITES ha sido su gran forma de atraer a más clientes. Bueno, el sector retail se caracteriza por el comercio al detalle. El caso de ITES se ve en departamentos. Tienen telefonía, computación, electrodomésticos, ropa, vestuario, calzado, etc. En el comienzo del retail en Chile, bueno, existían un par de tiendas ubicadas en los sectores más céntricos. Esto en la historia de cómo se ha creado el retail en Chile. Durante los años se logra la construcción de un primer hipermercado, recién en los años de 1976. Esto también fortalece la expansión del retail. Una vez ya en la década de los 80 es cuando aparecen los centros comerciales. Es aquí donde empieza el auge del retail. Las condiciones se empezaron a dar y se convirtió en un atractivo. Esto también conlleva también el repunte económico que está en Chile en la década del 80, principalmente a finales, donde las personas tienen más poder adquisitivo. Y otra cosa también es el modelo estadounidense, del negocio estadounidense que se empieza a traer, y como resultado tenemos el mall chileno. Tenemos tiendas que en ese momento eran para pasear y comprar, tales como podrían ser hoy día la galería Rombocol, la cual es muy interesante, que es una de esas más o menos con esa, de cierta forma, con ese enfoque que se le dio, que fue creada en los años 80, 90, por ahí, si no me equivoco, y la cual es el resultado de esto, de la influencia americana al país chileno y el auge del retail.
Bueno, ya en los años 90 el negocio se comienza a diversificar y comienza la disputa del mercado. Aquí comienza en sí la lucha. También cabe destacar que empezó a aparecer el crédito de consumo. Las tarjetas comenzaron a ser pan de cada día. Esto fortaleció el retail totalmente, eh, dando capacidad de la gente de endeudarse y adquirir cosas que no podía a cuotas, con una tasa de interés, etcétera. En esa época, cadenas como Cencosud, Falabella y Ripley, Polar y la misma ITES surgieron. Ya en el año 2000 comienza la época de la expansión de las cadenas. ¿En qué sentido? Esto significa romper fronteras. Bueno, yo destacaría dos: el holding Cencosud y Falabella, ya que son las que tienen mayor visibilidad en el extranjero. Hoy por hoy son eh, parte importante de la economía nacional. Ya más cercana a la actualidad, la industria ha debido adaptarse también al contexto. Este contexto son las nuevas tecnologías, tales como la telefonía, la computación, o sea, los videojuegos, todo aquello que conlleve a un avance tecnológico. Han hecho que se cree el desafío del sentido de estar al día con los hechos y las necesidades de las personas. O sea, actualmente una empresa de retail que no tenga una página web y que no tenga su servicio de comprar por online es una empresa que está atrasada. Y el desarrollo de estas plataformas ha sido fundamental. O sea, trabajar con estas plataformas ayuda y fomenta a que el retail siga creciendo. Ya no solamente se trabaja en una multitienda, sino que trabajas a través de una página web, la cual tienes que estar invirtiendo, tienes que estar fijo y tienes que estar trabajando. Bueno, pasaremos a explicar un poquito más el sector financiero. NITES en sí no es muy grande su sector financiero, solamente son sus créditos de consumo entregados por su tarjeta de crédito. Bueno, es necesario explicar que el sistema bancario está compuesto por un conjunto de instituciones, aquellas se cargan de financiar, cajas de ahorro también, las de crédito, las que buscan canalizar el ahorro de los prestamistas ante la seguridad, de los movimientos y de los propios sistemas de pago. Bueno, en ITE solamente se desarrolla el consumo, los créditos de consumo, en cuál se basa en esto. ¿Qué es el crédito de consumo? Es un contrato donde el prestamista compromete a conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente a la financiación. En este caso, lo que hace ITES es que al momento de que yo quiera adquirir un producto con mi tarjeta, yo lo adquiero a modo de me concede el producto a través de un pago aplazado, que puede ser, que son las llamadas cuotas, que pueden ser 1, 2, 3, etcétera, a cambio de un interés sobre el precio. Bueno, aquí tenemos un poco de las cifras de evolución de ITES. Bueno, aquí tenemos un gráfico de tiempo desde el 2014 al 2017, que es bastante interesante, y un gráfico de tiempo de los últimos casi días de la empresa, en la que demuestra los precios más altos y más bajos. Bueno, es interesante analizar esta empresa, principalmente en el gráfico de tiempo de 2014 a 2017. Se ve a principio del gráfico que en el año 2014 aproximadamente el valor de la acción valía 480 pesos. Desde ese momento tiene una caída libre, de cierta forma, hasta el año 2015, con un valor aproximado de 180 pesos, muy por debajo de lo que ya había llegado antes. Desde aquí comienza una cierta repuntada. Pero no es hasta el 2016 en que el valor de acción era de 250. Yo podría decir que desde ese punto, desde el año 2016, cuando ese valor es de 250 pesos, comienza su mejor periodo, porque esto las lleva a que aquí dentro de el 2017, en el mes de junio, logran un valor peak de 780 aproximadamente. Esto lo han tenido dos veces, este peak. Y a pesar de que haya sido hace poco, actualmente el valor se sitúa a 750, no es tan descabellado la bajada,
comparado con los 180 que llegaron a tener en algún momento y los 480 del comienzo en sí. Dentro del análisis desde 2016 a 2017 ha tenido un crecimiento exponencial. En el caso, como hemos visto en los últimos días, si comparamos los primeros días del mes hacia ahora y los del mes anterior, podemos ver que las variaciones cambian, no son tan descabelladas, no se ven tan fruncidas en sí. A medida que se ve la empresa, se observa una crecida en el nivel. O sea, yo observo que la empresa ha crecido en sí con estos datos. Veo eso. Bueno, pasaremos a los métodos de valoración. En el caso de ITA, integramos los datos obtenidos mediante los 4 métodos de valoración. Para esto, mejor pasaremos al Excel. Bueno, aquí tenemos el Excel, donde tenemos, para empezar, hablaremos del flujo de caja libre, de los que tenemos aquí más o menos con lo que vamos a bajar: ingresos por ventas, costo de venta, costo de distribución, otros gastos. Bueno, pasemos al escenario moderado. Tenemos todos estos valores. Principalmente se inicia como si fuera un estado de resultado. Tenemos el ingreso, tenemos los costos, costos de distribución, gastos de administración, otros gastos y utilidad antes de descuentos. Con estos datos empezamos a trabajar. ¿Para qué? Para crear una proyección a futuro de cuánto va a tener la empresa ITES en este caso para devolver a los inversionistas. ¿En qué sentido esto? En la plata que sobre, bien dicho, cómo se va a dividir esa torta, cuánta plata hay para dividir, entre quienes invertimos. En este caso tenemos datos importantes como el número de acciones, el valor económico del patrimonio, nuestra deuda financiera, valor perpetuo, que vendría siendo el último flujo, valor actual del flujo efectivo y un factor de crecimiento. Es importante este factor de crecimiento ya que es un valor que sacamos, que nos permite dar los escenarios también. Tasa de impuesto, el WACC, que vendría siendo la tasa por la cual yo actualizo estos datos, ya que tenemos un flujo de efectivo libre, pero el flujo de efectivo libre está a valores futuros. Tengo que traer los valores actuales para yo tener mejor entendimiento de esto. Tenemos fondos propios o capital, que son deuda total o pasivo. Todas las deudas, todo el pasivo en sí, entran aquí. Costo de oportunidad de los accionistas, que tiene que ver con un valor que es ¿cuál es mi otra mejor opción? En este caso puede ser, no sé, Falabella. Puede ser haber tenido la oportunidad de haber invertido en otra empresa. Tenemos el costo de la deuda, la tasa de impuesto, el E+D, que es la suma de los fondos propios y la deuda total, el WACC, nuestra tasa de refracción en sí, y el RG. R menos G, que vendría siendo el factor de crecimiento, vendría siendo el WACC menos el factor de crecimiento, nuestra deuda financiera. Y bueno, obtenemos estos valores aquí, en los que podemos ver en este escenario moderado. Los ingresos por ventas aumentan, sí, es cierto, pero también aumentan nuestros costos. Y esto crea problemas. Al principio vemos como que el flujo de efectivo libre está dando frutos, pero nuestro flujo actualizado cambia muy diferente. Nuestro valor perpetuo, y eso nos da otra visión, otro entendimiento de esto. Pasamos a el crecimiento. Es prácticamente lo mismo, es lo mismo. En este caso es mucho más duro el escenario. Volvemos atrás para explicar algo.
el precio objetivo aquí es un valor bastante importante, ya que pasa por el valor económico del patrimonio partido por el valor de acciones. Y es el valor que en sí necesitamos para poder tomar una decisión. Yendo al escenario pesimista, el escenario es mucho peor. El precio objetivo pasa a ser 123. Un valor bajísimo comparado con otro. Si nos vamos ya al escenario optimista, es totalmente contrario. La empresa se ve mucho mejor de lo que se ve en los anteriores casos, y con un factor de crecimiento del 10. En el caso del factor de crecimiento de el caso pesimista, el 4, tenemos una media, en cierta forma, que sería el moderado, que es de un 7, y tenemos el escenario pesimista que equivale a un 4. O sea, tenemos una división de 3 puntos porcentuales. Bueno, en el caso del optimista, la diferencia es notable, o sea, son 1472, el precio objetivo. Ese es el valor que de cierta forma yo tengo que considerar al momento de tomar una decisión. En sí, este valor es totalmente distinto a lo anterior y mucho más complejo, pero una cierta distorsión. Uno no puede quedarse solamente con el moderado o con el pesimista, también puede ver el optimista, pero también cabe la mano de tener que ser precavido. Vamos a la tabla resumen. Bueno, tenemos valor PER, la cual equivale a la relación precio-utilidad o la utilidad de la acción en los 12 meses. Valor de mercado, 150, un valor totalmente que lo entrega automáticamente la Bolsa de Santiago, que es un valor que se va cambiando día a día, y un valor contable que tiene que ver con el patrimonio dividido por el número de acciones que posee la empresa, siendo el valor libre. Volvemos al Excel y tenemos un poquito más. No quitemos los gráficos, o sea, tenemos los valores. Bueno, ahí tenemos el método PER explicado en el Word. Y bueno, el análisis que yo hago de esto es que es bastante raro. O sea, con el análisis de los resultados obtenidos, podemos entender que si la empresa se mantiene en su rango, aunque sí el flujo de caja libre nos demuestra dos cosas, que en el caso moderado y en pesimista, la empresa sí en sí caería, o sea, no serían valores tan rentables. Pero yo siento que opinión propia, viendo que ITES viene en un crecimiento constante, principalmente en el último año, y que las caídas han sido, los ciclos de caídas que ha tenido durante ese año no han sido tan graves, me dan expectativas. Esto también tiene que ser como muy a lo loco también, porque normalmente el inversionista tiende a ser más precavido, y no es como la seguridad que te da invertir en otras empresas. En sí los datos entre todos me dejan cosas que decir, qué decisión tomar. O sea, yo como si fuera razonable, a rajatabla, si fuera inversionista, no lo haría. No lo haría. En el caso contrario, si fuera yo el dueño de las acciones, las vendería. Pero si yo tuviera un grado más de confianza contra otros datos que me convencieran, yo, o sea, con un valor ya muy positivo, iría por todo. Los valores obtenidos en el flujo de caja libre son bastante buenos, principalmente en el positivo, no así en el moderado y en el caso pesimista. A pesar de lo hecho, ITES se encuentra en un aumento constante de su valor de acciones, lo mostrado en el año 2016 hasta hoy, y que es difícil también valorar una empresa de retail. ¿Por qué? Porque es un mercado totalmente competitivo. O sea, al momento de decidir,
tú puedes decidir en distintas empresas ya. Actualmente tenemos a Tricot también que está entrando a la bolsa, a pesar de ser una empresa pequeña en sí. No es una mala idea, es una empresa que puede llegar a crecer. Tenemos a Cencosud, tenemos a Falabella, tenemos a Ripple y otros gigantes. Tenemos la Polar. Entonces la decisión de invertir en una empresa como esta, teniendo otras opciones, acomplejiza todo el sistema. Bueno, conclusión, en sí la valorización de una empresa conlleva recabar la mayor información para tomar una decisión. O sea, yo necesito más información para tomar una decisión, es obvio. Pero esta información tiene que ser clara, hay que tener una claridad de los datos. Yo un punto que muy pocos se dan cuenta es cómo interpreto esos datos. Si yo no le puedo dar una interpretación correcta, clara, es un fracaso haber hecho todos esos cálculos y esos datos, aunque estén buenos. Si la persona que está teniendo esos papeles no logra dar un entendimiento bueno a esos datos, no marca la diferencia. Una persona que sí entiende tiene un punto a favor en este rubro y en otros, ya que marca la clara diferencia con otros inversionistas. O sea, una persona que sepa leer datos como estos tiene un punto a favor. En el caso de ITES, yo veo una empresa que tiene ambiciones, que no tenga madurado. 70 años de historia ya te dan algo de peso y que busca tener un mejor posicionamiento en el mercado competitivo de nuestro país. El retail es así. La fase actual de la clase media puede conllevar a mejoras, como bien había dicho, que es un sector que tiene gran parte de la población con expectativas de aumentar ventas. También cabe recalcar que este sector de personas, clase media, C3, tiene ambiciones también de crecer y de mejorar sus sueldos, mejores expectativas de subir sus sueldos. Entonces existe una posibilidad de que esa gente empiece a adquirir, tener más poder adquisitivo y empiece a adquirir más. Respecto a los métodos de valorización, es claro que un método de flujo de caja libre entrega la mejor información y creando una imagen de cuánto dinero se puede repartir ante la inversión a futuro. A pesar de ello, entender esto es lo fundamental, como ya lo vuelvo a repetir. Si no sabes interpretar dichos valores, puedes cometer errores y tomar una mala decisión. Puedes haber comprado cuando no debiste y debiste haberte ido a otra empresa a adquirir. Y estas decisiones son las que marcan una diferencia. En sí los números no valen nada si no logras interpretar, tomar una decisión acorde a ellos. Esa es la gran diferencia. Bueno, tenemos la linkografía. Y esto sería todo mi trabajo. Gracias totales.